Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más en la Alianza Francesa para la tercera clase de la Universidad Popular de Quito. Hemos hecho una primera sobre Sartre, la segunda fue sobre Lacan y esta noche comenzamos una sesión o una mini clase de 5 horas sobre la obra del, no sé cómo llamarlo, veremos que es un problema muy difícil, filósofo, antropólogo, literato. Él se definía como antropólogo de la religión, pero veremos que yo pienso que es mucho más filósofo, pero bueno. Entonces, 5 horas de clase sobre la obra de René Girard. Entonces, hacemos exactamente tal como hacíamos con Sartre. Primero yo hablo más o menos 1 hora y después tenemos media hora de este intercambio. Entonces, sí, dime. Ah, es que se me ha pedido no cerrar. Como ustedes quieran, yo estoy a favor de la anarquía, así que yo no impongo si se cierra o se abre. Ahí. Estoy a favor de la autoorganización de las masas. ¿Sí? Bueno, quisiera primero, bueno, de hecho estoy bastante sorprendido de ver el auditorio lleno para una clase sobre Girard. Por un lado, estoy sorprendido porque no es un autor tan famoso como Sartre, como Derrida, como Foucault, pero por otro lado, no estoy sorprendido. Porque a pesar de que esta clase esté grabada por mi compañero Denis, voy a decirlo igual, para mí, Girard es de momento la única hipótesis probable para poder explicar cómo nació la cultura humana. O sea, no cómo nació la cultura francesa, la cultura griega, no. Cómo hemos pasado de ser simios a ser seres humanos. Y de hecho, espero que en esta clase podremos responder a eso. ¿Ya? Incluso espero que podremos responder a preguntas del tipo, ¿cuál fue la primera palabra? ¿Fue un sustantivo? ¿Fue un verbo? ¿Expresaba una emoción? ¿Designaba algo o significaba algo? ¿Era una palabra poética o era una palabra mucho más literal, informativa? También contestaremos a la pregunta, ¿cómo nacen los dioses? ¿Qué es un dios? ¿Cómo nacen los dioses? Y también contestaremos a la pregunta, ¿cuál es la especificidad de las relaciones humanas sobre las relaciones animales? Al final, ¿qué es lo que nos hace realmente humanos? Así que tal como lo ven, lo que les propongo con toda la obra de Girard es un verdadero recorrido antropológico y posibles respuestas a lo que son las preguntas tal vez más fundamentales, tanto de la historia de la filosofía como de la historia de la antropología. Girard, bueno, les cuento rápidamente quién es. Nació en 1923 y falleció en el 2015, hace pocos años. Fue durante muchísimos años profesor de la Universidad de John Hopkins y después de la Universidad de Stanford. De hecho, en Stanford existe hoy una gran asociación que tiene muchísima plata, que se llama Imitatio, y cuyo trabajo número uno es difundir la obra de Girard. ¿Ya? Y para darles un poquito el nivel al cual jugaba Girard, pues Girard es alguien que tenía conversaciones y controversias directas, tanto con, por ejemplo, Lévi-Strauss, con Lacan, con Roland Barthes, con Deleuze. Estamos hablando de alguien que, a pesar de que su nombre no sea todavía tan famoso, es alguien que juega a ese nivel. Ahora, ¿por qué probablemente muchos de ustedes no le conocen? La especificidad de Girard es que comenzó su carrera siendo profesor de literatura francesa. ¿Ya? Y su apuesta, o lo que intentaremos desarrollar en esas 5 sesiones, es la idea según la cual la literatura produce verdades. Es decir, la literatura no tiene nada que ver con la diversión, tiene poco que ver con la estética,
sino que la literatura, tal como las ciencias sociales, las ciencias duras, la matemática, la sociología, produce verdades. Es decir, hay en las obras literarias verdades sobre lo que somos los seres humanos. De hecho, Girard piensa que Dostoyevsky sabe mucho más del ser humano que Lévi-Strauss. O que Cervantes sabe mucho más de las relaciones humanas que Marx. Intentaremos o intentaré mostrarles que tal vez no sea tan falso. Aunque suene un poco duro, tal vez no sea tan falso. Y por otro lado, bien entienden que para alguien que piensa que la literatura produce más verdades que las ciencias sociales, pues en muchas universidades del mundo, cada vez menos, pero se ha intentado un poquito tapar su obra. Porque obviamente alguien que entra en la Sorbona y que dice que al final Bourdieu entiende menos que Cervantes, bien se imaginan que tiene un costo académico y un costo social muy alto, ¿no? O decir, por ejemplo, que probablemente Flaubert entiende mejor lo que es el poder que Michel Foucault. Bueno, bien se imaginan que hay un costo social a decir ese tipo de cosas. Entonces, lo interesante de la teoría de Girard es que en realidad, en un primer acercamiento, parece una teoría muy simple. Y es una teoría muy simple porque en realidad reposa sobre una sola afirmación. Hay un filósofo francés que fue estudiante de Girard, que se llama Jean-Pierre Dupuy, que dice que la teoría de Girard es como una pirámide invertida. Es decir, una pirámide que reposa sobre su punta, sobre un solo punto. Y este punto, obviamente, es la teoría del deseo mimético. Esa es la clave realmente fuerte para entrar en Girard. Y esa teoría del deseo mimético, Girard la describe en un texto de 1961 que se llama Mentira romántica y verdad novelesca. Entonces, antes de explicarles, les cuento la historia. Entonces, Girard publica ese libro en 1961 y sigue dando sus clases, sigue dando clases. Y en algún momento, algún estudiante suyo viene a verle y le dice, mira, ¿sabes qué? Deberías interesarte a la antropología. Y deberías interesarte sobre todo al problema de las tragedias griegas y de los mitos. Porque yo que fui estudiante tuyo veo deseos miméticos por todas partes en la antropología. Interésate a eso. Y en 1972, es decir, 11 años después de haber afirmado la teoría del deseo mimético, Girard publica La violencia y lo sagrado. Ahí sí realmente es el libro dentro del cual aplica la teoría del deseo mimético al nacimiento de la cultura humana y al nacimiento de, según piensa él, todas las instituciones humanas. ¿Ya? Es decir, desde las más simples, como la pareja, hasta las más complejas como instituciones judiciales, el deporte, el carnaval, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata o de qué trata esa idea del deseo mimético? Es algo muy fácil. Desde Platón, como mínimo, se nos hizo creer que la figura matemática que mejor describe el deseo es la línea. Es decir, hay un sujeto deseante que se proyecta hacia un objeto deseado. Por eso la figura más antigua del deseo es aquella de la línea. Pues Girard dice, no, el deseo no es una línea, el deseo es un triángulo. Ese es el pequeño cambio que introduce Girard, pero claro, es un cambio que, vamos a ver, tiene consecuencias tremendas. Entonces, el deseo no se juega entre un sujeto deseante y un objeto deseado, sino se juega a tres, entre un sujeto deseante, un mediador del deseo y un objeto deseado. Por lo que
explica Girard, ningún deseo es realmente autónomo. Cada vez que yo deseo algo, es porque alguien me mostró que eso era deseable. ¿Y cómo esta persona me mostró que este objeto era deseable? Pues es fácil, deseándolo él mismo. Por lo tanto, hay una gran ficción romántica, que Girard llama la mentira moderna de vez en cuando, que es la mentira del sujeto autónomo. Con esa idea que yo soy un sujeto autónomo y tengo mis propios deseos y me doy mis propios objetos de deseos. Pues la teoría del deseo mimético dice exactamente lo contrario, o como mínimo complica esta relación entre sujeto y deseo. Cada vez que deseamos somos tres. Toda relación de deseo es un trío. Ahora, verán que, para ya comenzar a darles algunos ejemplos, hay personas que entendieron eso a la perfección. Y son las personas que hacen marketing. ¿Ya? Por ejemplo, a mí siempre me sorprende ver publicidades. 1 millón de ingleses ya han comprado este libro. ¿Y si son estúpidos todos? O sea, ¿qué me dices sobre el libro que 1 millón de ingleses hayan comprado el libro? O sea, absolutamente nada. O cuando se me muestra, por ejemplo, en Francia había salido hace poco una publicidad de la marca Audi, que hizo escándalo. Aparecía un hombre en su Audi y la publicidad decía, tiene el auto, tendrá la mujer que va con el auto. Si ven que es raro vender un auto sin ni siquiera hablar de las características del auto. Porque podríamos imaginar que Audi diga, no, ese auto es excelente, tiene, no sé, tiene frenos excelentes, una aceleración brutal. No, 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 no. Ni siquiera hablaban del auto. Lo único que decían es que ese auto te va a hacer deseable. Si tú tienes ese auto, te vas a convertir en el objeto de deseo de otras personas. Entonces, esa es la gran revolución que intenta introducir Girard. Es una complicación de la relación entre lo deseado y lo deseable. ¿Es porque algo es deseable que yo lo deseo? ¿O es porque lo deseo que se hace deseable? Lo doy desde el punto de vista de las relaciones humanas. ¿Es porque una mujer es guapa que todos queremos acostarnos con ella? ¿O es porque todos queremos acostarnos con ella que se hace guapa? Que de repente nos aparece guapa. Pues para Girard es obviamente lo contrario. No es lo deseable que construye lo deseado, es lo deseado que construye lo deseable. Mientras más deseado soy, más deseable aparezco. Y hagan un test. Imaginemos que venga alguien a decirme, Stefan, salgamos a comer esta noche. Y que yo le diga, sí, sí, chévere, porque realmente eres mi última oportunidad. Soy soltero, no tengo nada más. Por favor, quiero salir contigo, no tengo otra opción. Cuando tú quieras, el día que tú quieras, estoy disponible. Nunca funciona. De hecho, nunca funciona. ¿Qué es lo que yo debo decirle a esta persona para animar su deseo? Debo decir, espera, estoy a full. Tengo citas toda la semana. Aunque no tenga nada, no importa. Tengo citas toda la semana. Déjame ver si en mi agenda tengo algún espacio para ti. Ahí es lo más probable que me vuelva a contactar inmediatamente. Es lo mismo que pasa cuando ustedes van a pasar entrevistas para un empleo. Normalmente, al final, el director de recursos humanos siempre les pregunta, ¿y usted ya tiene otras pistas? ¿Ya ha sido contactado por otras empresas? Siempre hay que decir, sí, claro, estoy a full, estoy pasando entrevistas por todas partes. Y al final, yo me daré el lujo de escoger con quién quiero trabajar. ¿Por qué? Pues justamente por lo que Girard describe. Lo deseado crea lo deseable.
casi nadie puede aparecer como deseable si no es ya deseado por alguien. Es lo que vemos, por ejemplo, en la figura de la coqueta en Molière, ¿ya? O que también existe en Shakespeare. ¿Ya? Esas chicas justamente tal como les decía, que siempre nos van a hacer creer que cristalizan todos los deseos. ¿Pero por qué lo hacen? Pues justamente para cristalizar todos los deseos. También funciona del lado hombre, o sea, yo lo cuento del lado mujer porque es el que más padecí, pero también funciona del lado hombre. ¿Sí? Todo el mundo sabe que la seducción siempre es un juego de distancias. Cuanto me acerco, cuanto retrocedo. Pero bien ven que lo mejor para aparecer deseable es hacer creer que somos deseados. No sé si vieron esta película que se llama Una mente brillante, en el cual John Nash explica justamente con un experimento social básico: somos 5 chicos, vamos a discoteca, todos queremos acostarnos con una chica esta noche, se presentan 6 chicas, según la matriz de los juegos, según la matriz de teoría de los juegos, la matriz de Pareto. ¿Cuál sería la estrategia matemática más simple para todos alcanzar nuestro objetivo? Pues es fácil, que cada uno escoja a una de esas 6 chicas. Salvo que nunca sucede así. Lo más probable es que en muy poco tiempo todos deseemos a la misma. Y ahí comienzan las dificultades. Es muy difícil imaginarse, tal como lo piensa la economía, una repartición racional de los recursos en términos de relaciones humanas. Eso casi nunca se da. Las cosas casi nunca suceden de esta manera. Ahora, esto genera una dificultad fundamental. Una vez que tenemos la estructura mediador del deseo, sujeto deseante, objeto deseado. La tragedia de ese triángulo es que este triángulo no permanece estable como triángulo, por la razón siguiente. Las posiciones de mediador y de sujeto son posiciones intercambiables. Es decir, cuando yo voy a desear lo que el mediador desea, él me va a imitar a mí deseando aún más el objeto. ¿Sí vivieron eso alguna vez? Es terrible, pero lamentablemente funciona así. Yo deseo a alguien, imitando a un amigo mío. Cuando él se da cuenta que yo estoy intentando conquistar su novia, él la va a desear aún más. Pero como él la desea aún más, y yo la deseo aún más, y como él vuelve a desearla aún más, él también vuelve a desearla aún más. Y el triángulo se hace espiral. Es decir, cada uno nos hacemos mediadores el uno del otro, hasta que incluso al final tal vez ni siquiera sepamos quién comenzó a desear primero. Estamos completamente prisioneros de la espiral, imitándonos el uno al otro, sin saber quién comenzó realmente. Eso es lo que podríamos llamar el efecto feedback positivo del deseo. Mientras más deseo algo, más los otros desean algo. Pero mientras más ellos lo desean, más yo lo deseo. Hay un libro de Dostoyevsky, que me imagino que en español se tradujo tal vez por el marido eterno, el eterno marido o el eterno esposo. Bueno, no importa. Es un libro en el cual un esposo se enoja durísimo porque se da cuenta que compañeros de él desean a su esposa. Y con el genio de Dostoyevsky de siempre, al final el esposo se da cuenta que no es que los otros deseen a su esposa, es que para que él pueda desearla, la expone voluntariamente al deseo de los otros. Porque si los otros desean a mi esposa, me confirman la legitimidad de mi deseo. Me confirman que mi esposa es deseable.
si ven que es algo que todos padecemos. ¿Ya? Me imagino que muchos de ustedes odian que otras personas miren a sus parejas. Pero imaginemos que no las mire nunca nadie. Tal vez sea peor aún. Tal vez sea aún más duro de vivir eso. ¿Ya? Tal como si tuviésemos un juego muy complicado de distancias entre necesito que los otros imiten mi deseo, pero odio que los otros imiten mi deseo. Y casi todo funciona de esta manera. En las relaciones humanas siempre estamos prisioneros de estos juegos de distancia. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales de la teoría de Girard. Lo más importante para entender Girard es entender que el ser humano es un ser mimético. Y de hecho es lo que decía Aristóteles ya en la Poética. El ser humano es el más mimético de los animales. ¿Se acuerdan también que en Platón hay todo un debate, toda una reflexión sobre cuál es el papel de la mímesis y de la imitación en la ciudad? Y Platón intenta demostrar que hay imitaciones buenas y hay imitaciones malas. Pero lamentablemente para él nunca logra establecer la frontera entre la imitación buena y la imitación mala. ¿Por qué? Porque la imitación mala imita la imitación buena. Y Girard dice, la única dificultad que tiene la filosofía es que se olvidó que la mímesis también se debe aplicar al deseo o al problema del deseo. Porque ahí, de repente, todo cambia. Y todo cambia por una razón muy simple. Yo soy profesor, por lo tanto, intento decirles casi cada día a mis estudiantes, imítenme, lean como yo, trabajen tanto como yo, intenten desarrollar la filosofía tal como yo intento hacerlo. Es decir, la cultura humana es un proceso de imitación. De hecho, ningún niño entra realmente en el lenguaje sin un proceso de imitación. Un niño que no pudiera imitar, con las justas podría entrar realmente en la niñez. Y por todos lados se nos pide imitar. Por ejemplo, cuando decimos, es que los políticos deben ser los modelos. O que incluso las personas que desfilan son también modelos. O, este profesor, qué gran modelo ha sido para sus estudiantes. Todo el proceso de transmisión humana podría casi reducirse a un proceso mimético. Pero hay una dificultad fuerte, que es la siguiente. Imaginemos que algún día algún estudiante me diga, Stefan, yo escuché bien tu clase, tú quieres que te imitemos. Bueno, entonces yo deseo a tu esposa tal como tú la deseas. Oh, no. Eso no. Es decir, el gran diálogo, la gran charla que yo les daba sobre la necesidad de la imitación en la cultura humana, de repente, no, aquí hay una barrera. Cuando se trata del deseo, no, ahí ya no quiero entrar en los juegos de imitación. Y de hecho, Girard revela que muchas novelas que él analiza cuentan más o menos la misma historia. Dos niñas son las mejores amigas del mundo. Hacen todo igual. Hacen el mismo deporte, salen a los mismos lugares, se visten de la misma manera. Están en un proceso de imitación muy, muy fuerte. Y esas niñas crecen y llega la adolescencia y de repente ese proceso imitativo se cristaliza sobre el deseo. Y quienes eran las mejores amigas del mundo, de repente se odian. Y bien entendemos por qué. Porque si yo imito a mi modelo en absolutamente todo, pues mi modelo de manera necesaria, en algún momento, será también mi rival. Es decir, que está súper bien que la cultura
haga el elogio de la imitación y que estemos todos en procesos imitativos. Salvo cuando hablamos del campo del deseo, dentro del cual, si dos o más personas desean o la misma persona o la misma cosa, de manera necesaria van a hacerse rivales. Por lo tanto, en realidad, el deseo mimético, si bien es, por un lado, el vector de transmisión de la cultura, de manera necesaria es el vector de transmisión de la violencia. Y otra vez, un ejemplo muy sencillo. Yo le doy la mano a alguien. Me imagino que es un test que todos los hombres hicieron. Le doy la mano a alguien. Él comienza a extender su mano, le quito la mano. ¿Qué hace él? Casi inmediatamente él también quitará la mano. Casi inmediatamente. Y si ven que es raro, mi invitación al mimetismo, te doy la mano, esperando que tú también me des la mano, si yo rompo este mimetismo, inmediatamente surge un malestar, surge cierto tipo de violencia, que es lo que también conocemos en los insultos. Es muy difícil que alguien nos insulte sin contestar. Aunque sea sin contestar de manera interna. Porque que tengamos el valor o no de contestar públicamente, esa es otra cosa. Pero es muy difícil decir, no, yo voy a romper el mimetismo. Yo no voy a entrar en este juego. Y eso es algo fundamental en antropología. Es lo que veremos, espero, al final de hoy. Lo que logra entender Girard con su teoría del deseo mimético es que mucho antes de intercambiar regalos, de intercambiar palabras, lo que se intercambia son los golpes. Es decir, que al final el deseo mimético nos va a obligar a desarrollar toda una teoría de la violencia. De ahí su libro, La violencia y lo sagrado. Todo el problema va a ser, puesto que somos seres miméticos, es decir, que devolvemos lo que alguien nos da. ¿Ya? Alguien me pega, voy a tener en mí como esta necesidad de pegarle también. ¿Cómo podemos ponerle fin a lo que parece este ciclo infinito de la violencia? Y de hecho, la venganza no es nada más que eso. ¿Qué es la venganza? Es el deseo mimético aplicado a la violencia. Tú me diste algo, te lo devuelvo. Ni más ni menos. Te devuelvo exactamente lo que tú me diste. Tal como si fuésemos dos espejos. Hagan también otro test muy interesante que describe Girard con la escuela de Palo Alto en psicología. Pongan 10 niños en un cuarto, con 10 muñecos o 10 carros idénticos. Es casi imposible que cada uno de los niños tome un auto diferente. De manera muy, muy rápida van a comenzar a haber peleas con una lucha sobre el mismo auto. Es decir, que todos van a querer tener el mismo auto. ¿Y cuál es ese mismo auto que todo el mundo quiere? No es el más deseable, todos son idénticos. El auto que todo el mundo quiere es precisamente el más deseado. El auto que todo el mundo quiere. Si hay 5 niños que desean un auto, este será el auto por el cual todos los niños muy rápidamente lucharán. Ahora, ¿qué pasa con este proceso y cómo pasamos del deseo mimético a la violencia mimética? Me imagino ya, lo lanzo así nomás, pero me imagino que ya todos entendieron hacia dónde vamos. Yo imito a mi papá. Es normal. Es mi modelo. Quiero ser tan fuerte como él. Quiero ser tan brillante como él. Así, pero entonces también quiero acostarme con mi mamá, tal como él.
Y ahí comienzan las dificultades. Porque ahí él me va a decir, no, 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 imítame sobre todo, salvo sobre eso. Sí, pero ¿por qué salvo sobre eso? O bien la imitación es buena, o bien la imitación es mala. Pero ¿por qué de repente me estás poniendo una barrera sobre un proceso mimético cuando durante toda mi infancia me invitaste a imitarte? Levántate, camina, repite después de papá, come como papá. Bueno, deseo como papá, pues. Es normal. Ya ven hacia dónde vamos poco a poco. Ahora dice Girard, hay dentro de esta articulación del triángulo, en realidad existen dos opciones. Lo que llama la mediación interna y la mediación externa. Y explica. O bien yo tomo como mediador de mis deseos a una persona que realmente existe. Y entonces, por ejemplo, mi padre. Y entonces, necesariamente, en algún momento, nuestros dos deseos entrarán en conflicto el uno con el otro. Pero entonces podríamos contestarle a Girard, bueno, entonces es fácil. Yo tengo la solución para apaciguar la sociedad humana. Basta tomar como modelo de sus deseos a alguien que ya no existe. Por ejemplo, si yo tomo a Napoleón como, no, es un mal ejemplo, pero si yo tomo a Napoleón como ejemplo de mis deseos, pues obviamente mi deseo de gobernar Francia nunca entrará en conflicto con los deseos de Napoleón. Ya no desea. Sin embargo, si bien mi deseo no entrará en conflicto con los deseos de Napoleón, entrará en conflicto con todas las personas que tomen a Napoleón como modelo. Por lo que, trágicamente, que la persona que yo tomo como modelo exista o no, de todas maneras, habrá violencia. Y vamos a ver que todo el proceso de la sociedad humana será, a ver, ¿cómo podemos hacer para gestionar ese tipo de violencia? Y ya sé lo que muchos de ustedes se están diciendo. Esa teoría es completamente falsa. Yo no deseo imitar a absolutamente nadie. Y de hecho no es falso. Vayan a la calle y pregúntenle a la gente, ¿tú quieres imitar a alguien o quieres ser original, singular, único, autónomo? Pues, todo el mundo les va a decir, no, no, yo quiero ser singular, quiero ser autónomo. Yo no tengo modelos, yo no imito a absolutamente nadie. Y eso es uno de los pequeños errores que se ve en muchos textos acerca de Girard. Que exista el deseo mimético no significa que deseemos imitar a las personas. El deseo mimético, paradójicamente, y es con lo que voy a explicar ahora, que para mí Girard es un inmenso filósofo. El deseo mimético es una paradoja, o es lo que se llamaría hoy en día en sociología un efecto perverso no deseado. Porque en realidad, lo que la gente quiere no es imitar a las personas. Lo que la gente quiere es distinguirse. Todos queremos ser diferentes los unos de los otros. Y es esta búsqueda de diferencia que nos condena a imitarnos los unos a los otros. Por la razón siguiente. Yo no estoy en mi país. Trabajo en la universidad. Y yo quisiera ser un profesor diferente. Es decir, que el rector me dé medallas, que se me reconozca como un excelente profesor. O sea, yo quisiera distinguirme de los otros profesores. ¿Qué opción tengo para distinguirme de los otros profesores? Imaginemos que yo me diga, bueno, para distinguirme de los otros profesores voy a intentar ser un excelente futbolista. No funciona para nada. No sirve de absolutamente nada. O que yo me diga, bueno, voy a intentar ser un excelente cocinero. Tampoco. El rector nunca me va a distinguir por ser un excelente cocinero.
Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para distinguirme de un grupo? Paradójicamente no es alejarme de este grupo. Para distinguirme de un grupo, lo que yo debo hacer es realizar los deseos de todos los grupos. Por la razón siguiente. En la autopista me distingue mucho más manejar un Ferrari que manejar un Fiat. Eso me distingue, estar en un Ferrari. Pero ¿por qué me distingue? No porque nadie quisiera estar en un Ferrari. No, no. Me distingue porque todo el mundo quisiera estar en un Ferrari. Esa es la paradoja filosófica brutal. ¿Sí? Paradójicamente, para distinguirme de las otras personas, estoy condenado a imitarlas, a imitar sus deseos. Y ahí Girard es un inmenso filósofo, porque eso lo entiende a la perfección. ¿Ya? Mientras más me alejo de un grupo, más estoy entrando en él. Mientras más intento distinguirme, más estoy sometido a la ley de la distinción del grupo. Porque al final, es el grupo que me va a decir lo que me distingue de él. Si yo estoy en un país en el cual para obtener medallas debo hacer traducciones de Heidegger, pues estoy condenado a hacer traducciones de Heidegger si quiero distinguirme. Si estoy en un país en el cual para tener medallas estoy condenado a organizar coladas moradas, pues para ser un profesor distinguido debo organizar coladas moradas. No tengo otra opción. Porque al final, el criterio de la diferencia o la ley de la diferencia siempre es el grupo que me lo dice. Eso es el grupo que lo dicta. Y ahí Girard es un poquito injusto con la filosofía. Porque Girard dice, la filosofía nunca vio eso. Solo las novelas vieron eso. Cervantes, Dostoyevsky. La filosofía nunca vio eso. Pero en realidad existe un texto de Spinoza, obviamente, al comienzo del tratado de la reforma del entendimiento. Y Spinoza se pregunta, como todo buen filósofo, ¿cuál es el bien supremo que yo debo perseguir en mi vida? Y comienza diciendo, bueno, los seres humanos suelen pensar que hay tres bienes supremos: los placeres, las riquezas y los honores. Y rápidamente dice, bueno, se equivocan en lo que son las riquezas, porque las riquezas van y vienen, así que no es un bien estable, no quiero perder mi vida en hacer eso. También se equivocan quienes persiguen placeres, porque igual los placeres van y vienen, dependen de muchísimas condiciones que yo no manejo, así que ese no puede ser el bien supremo. Y dice, pero voy a dedicar un pequeño párrafo a explicar el caso de los honores. Y dice algo magnífico. Dice, en realidad no debemos perseguir los honores porque los honores nos condenan a seguir a los más mediocres. Es raro porque solemos pensar que los honores más bien nos jalarían para arriba. O sea, quiero ser un héroe, voy a ser el héroe de la nación, el héroe de la Alianza Francesa. O sea, podríamos pensar que nos jalan para arriba. Pero yo sospecho que Spinoza entiende perfectamente la teoría del deseo mimético, antes de Girard, claro, y bien entiende que quien persigue honores, quien persigue medallas, está condenado a someterse a las leyes de las medallas del grupo. Tal como les decía, si para ser reconocido como una persona excelente, el grupo decide que es excelente aquella persona que juega fútbol. Bueno, pues por mucho que yo traduzca Heidegger día y noche, nunca se me va a reconocer como alguien excelente. Para distinguirme, debo necesariamente someterme a la ley del grupo. Y veremos en la última clase que es también, lamentablemente, la regla número 1 de las finanzas. Las finanzas también son miméticas, ¿sí? Porque lamentablemente, para ganar, debo someterme a la ley del grupo.
pero eso veremos más tarde. Otro punto importante que desarrollaremos también a lo largo de las 5 clases. Lo que nos permite pensar Girard es que al final la violencia no es un problema de diferencia, sino un problema de mismidad. Digo mismidad y no identidad, porque identidad también tiene el sentido de la esencia, mi identidad. ¿Ya? Ahí es mismidad solo para decir que son dos cosas idénticas, iguales, que no es un problema de diferencia. Y eso es raro porque en nuestras sociedades se nos suele decir que las personas violentas son las que son intolerantes a la diferencia, o que el racismo es un problema de diferencia. Pero yo pienso que las campañas antirracistas no funcionan porque no entendieron que lo que no puede asumir el racista no es la diferencia, es la identidad. El racista está súper feliz de la diferencia. Por ejemplo, la extrema derecha francesa estaría encantadísima que hagamos escuelas para franceses y escuelas para extranjeros. Esta diferencia a ellos les encantaría. Todo el proceso del apartheid en Sudáfrica es un proceso de diferencia. Barrios para blancos, barrios para negros. Trabajos para blancos, trabajos para negros. Escuelas para blancos, escuelas para negros. A ellos les encanta que diferenciemos. Les encanta la diferencia. ¿Qué es lo que no soporta el racista? Es cuando vamos a decirle, ¿sabes qué? Tu hijo va a ir en la misma escuela que las personas afros. Eso es lo que odia. Por lo que su odio profundo no es tanto la diferencia, es la identidad, es la mismidad. Lo que no soporta es que podamos decirle que es idéntico a, no que es diferente de. Él está súper feliz de que se le diga que es diferente de. Más bien, él quisiera establecer diferencias por todas partes. No, lo que él odia es la identidad. Eso también veremos cómo influye en toda la antropología. Y un último punto que quisiera desarrollar hoy es el problema de la reciprocidad. La reciprocidad, saben que es un concepto absolutamente fundamental en antropología, desde que el antropólogo Marcel Mauss escribió un libro que se llama Ensayo sobre los dones. Un libro magnífico que deben absolutamente leer. Además, se lee razonablemente fácilmente. Y lo que revela Mauss, o sea, él lo teoriza, pero ya Hobbes lo había visto, Rousseau ya lo sabía, Spinoza obviamente lo sabía. Pero lo que él revela, él sale a estudiar ciertas culturas amerindias y se encuentra frente a una dificultad muy fuerte. Hay ciertas acciones, ciertos rituales que él no logra explicar. Y es el tipo de rituales siguientes. Viene una tribu y le ofrece una vaca al jefe de la otra tribu. Al día siguiente, el jefe de la tribu que recibió la vaca le ofrece una vaca al jefe de la tribu que el día anterior le dio la vaca. Es decir, alguien le dio la vaca al otro, el otro le da otra vaca al día siguiente. Desde un punto de vista utilitarista, si ven que en realidad ambas tribus perdieron tiempo. Al comienzo yo tenía una vaca, al final sigo teniendo una vaca. Suma cero. Hemos perdido tiempo. Es lo que Mauss llama potlatch. Y sin embargo dice, este es el secreto de las relaciones humanas, de las relaciones sociales humanas. Es decir, la reciprocidad. Yo doy y después recibo. Ahora, claro, para nosotros es algo, tal como les decía, absolutamente inútil. Recibo exactamente lo que di. ¿Cómo funciona eso?
Y Moss muestra que en realidad el objetivo lo que él llama el sistema del don, no es tanto lo que doy. Esos procesos de don y de contradón son importantes porque no funcionan según la ley del interés. Funcionan según la ley de yo te reconozco como donante potencial. Es decir, estoy dispuesto a dialogar y a negociar contigo. Con mi don te hago entrar dentro del campo de la negociación. Y eso es lo que llamamos hoy la reciprocidad. Y Girard plantea una reflexión muy interesante sobre la reciprocidad, porque en realidad todos estamos inundados en procesos de reciprocidad. Por ejemplo, yo veo gente de vez en cuando que va a verle al señor rector y le dice, señor rector, yo justo regreso de Perú, le traje una botella de vino. ¿Y por qué le trajo una botella de vino? El rector no es tu amigo, ¿por qué le traes una botella de vino? Pues todos entendemos lo que pasa. Yo doy, entonces tú estás de cierta manera en deuda conmigo. Y en algún momento, si yo te di, tú tendrás que devolverme. Si no, nuestras relaciones sociales se van a complicar. Ahora bien, la reciprocidad funciona con leyes muy sorprendentes, por la razón siguiente. Todos sabemos que es necesario devolver en algún momento lo que hemos recibido. Imaginemos que algún amigo me invite una vez, me invita 2 veces, me invita 3 veces, me invita 4 veces. En algún momento, miren cómo la lengua es filosófica. Si en algún momento yo no devuelvo la invitación, las invitaciones se devuelven, tal como los golpes. Si en algún momento yo no devuelvo la invitación, nuestras relaciones se van a complicar. Es decir, que es absolutamente necesario en la sociedad tener comportamientos recíprocos. La reciprocidad es obligatoria. Sin embargo, no cualquier reciprocidad. Imaginemos que un amigo me invite a comer aquí en Quito en un McDonald's. Y yo, leímos, sé que le debo devolver. Entonces yo le invito, le pago un pasaje y le digo, yo te invito a comer en París, en la Torre Eiffel. ¿Cómo se sentiría él? Si ven que generaría muchas dificultades. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo mucho más que lo que yo recibí. Por lo tanto, lo estoy de cierta manera humillando. Le estoy diciendo, si tú fueras realmente mi amigo, no me hubieras invitado en esos ceviches de la Rumiñahui. Tú también me hubieras llevado a París. Por lo que tú subestimas nuestra relación de amistad. Por lo tanto, nunca hay que devolver mucho más. Bueno, entonces devolvemos menos. Mi amigo me invita en un buen restaurante de Quito y yo le invito, para devolverle su invitación, a comer cevichochos. Ahí él ya no se sentiría humillado, se sentiría insultado. Porque él pensaría, pero espera, Estefan, ¿es así como tú valoras nuestra amistad? Cevichochos. Yo te di una mega cena y tú me devuelves eso. Y todo el mundo sabe que ese tipo de reciprocidades son muy peligrosas. Por ejemplo, en los regalos. Hay que tener mucho cuidado con los regalos. Todo regalo es de cierta manera envenenado. ¿Ya? Todo regalo. Entonces, no puedo devolver mucho más. No puedo devolver mucho menos. Bueno, pues ya está, es fácil. Leímos, entiendo perfectamente cómo funciona la reciprocidad, voy a devolver exactamente lo que recibí. Entonces, mi amigo me invita a comer en su casa para no generar desequilibrios de que yo dé o que yo dé más o que yo dé menos, para que nadie esté en deuda con el otro, pues yo le invito al día siguiente, hago la misma entrada, el mismo plato fuerte, el mismo postre, tomamos el mismo vino.
¿Funciona eso? ¿Por qué no funciona? Entonces ahí sí las cosas se complican muy seriamente. Porque estamos frente a 4 condiciones incomposibles, es decir, no posibles a la vez. 1. En las relaciones sociales humanas es absolutamente necesario ser recíproco, pero no se puede devolver más, no se puede devolver menos y no se puede devolver ni más ni menos. Pues para hablar como Derrida, ahí manifestamos, y para que vean que Derrida no es un filósofo irracional o ilógico. La condición de posibilidad de la vida social es a la vez su condición de imposibilidad. La reciprocidad hace la vida social posible y hace la vida social imposible a la vez. Entonces, ¿qué solución hay? Y eso veremos que es el secreto de la gestión de la violencia, es decir, de la gestión de la reciprocidad en Girard. Opción número 1. Para el 14 de febrero, yo siempre le hago un regalo a mi esposa. Y hay algo que siempre me sorprende. Es que parece sorprendida. Es extraño que ella parezca sorprendida. Ella bien sabe que voy a hacerle un regalo. O igual para Navidad, por ejemplo. Cuando mi mamá me hace un regalo, yo de manera necesaria debo fingir sorpresa. Debo decir, mamá, pensaste en mí, muchas gracias. Y es raro porque en una sociedad completamente tal como describe Mauss, yo podría sentarme frente a mi mamá y decirle, mira mamá, no vamos a mentirnos, tú leíste Mauss, yo leí Mauss, bien sabemos que tú me vas a hacer un regalo y yo te voy a hacer un regalo, hagamos un intercambio y punto. No, eso no funciona. De ambos lados debemos fingir sorpresa. Es decir, debemos simular que no hay reciprocidad entre nosotros. Que ella me da algo y no es que yo devuelva, sino que yo también doy. Ella da de manera generosa y yo doy de manera generosa. Porque si uno de los dos siente que alguien devuelve, se rompe el sistema, se rompe la mecánica del don. Ahora, por eso se inventó un personaje muy importante, Papá Noel. ¿De qué sirve Papá Noel? Pues sirve justamente para decir, nadie da. Nadie da. Papá Noel da. Yo no. Así todo el mundo evita que haya reciprocidades directas entre las personas. ¿Ya? Por lo que la reciprocidad siempre está ahí. Bien sabemos que si todo el mundo les hace regalos para Navidad y ustedes no hacen ni uno solo, se va a complicar. ¿Ya? Sin embargo, la reciprocidad está ahí, pero nadie puede revelarla. Siempre debe permanecer escondida. ¿Y cómo hacemos para esconderla? Pues la diferimos sobre una tercera persona. O bien Papá Noel, o bien una especie de acción en la cual fingimos sorpresa, etcétera, etcétera. Por lo que veremos que este es uno de los secretos fundamentales de la antropología. Toda sociedad humana funciona según cierto tipo de mimetismo. El mimetismo fundamental son las leyes de la reciprocidad. Sin embargo, nunca pueden aparecer. Nunca. Porque si aparecen, manifiestan de manera demasiado evidente que estamos muy cerca de la violencia, que estamos muy cerca de la violencia de los golpes. Por lo que siempre escondan su reciprocidad. Muchísimas gracias.